Saludos amigos y amigas, ¡Hola! hoy vamos a reaccionar a los 6 países del mundo que México supera militarmente. Entonces vamos a ver el poder militar de México y no sé cuáles son estos 6 países. ¿Son de Europa o son de América Latina? También yo no sé. Y además visitábamos el desfile militar mexicano y vimos varios vídeos sobre el poder militar mexicano y sabemos que México es muy poderoso, que México es el país muy potente y su preparación militar es muy buena. Sí, amigos, es muy interesante ver comparación de México con otros países, donde México supera a estos países militarmente. Es interesante, claro, que ver qué son estos países, por eso vamos a ver este interesante video. Y amigos, este video sacamos del canal Bendito México y es un muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides de suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Estos son los países del mundo a los que México curiosamente les podría ganar una guerra. El poder militar de una nación es un aspecto crucial para garantizar la seguridad y la defensa de su territorio. En el caso de México, a lo largo de su historia ha experimentado diferentes niveles de fortaleza militar, consiguiendo un poderío muy destacable durante su época independentista, participando en operativos de la Segunda Guerra Mundial, reorganizándose durante la continua lucha contra los estupefacientes y logrando amasar un contingente militar de considerable estatus global. De esa manera, y según estudios de Global Fighter Power, te invito a explorar los 6 países del mundo que México supera militarmente. Así que sin más, comencemos. Sí, México tiene larga historia con las guerras, esto sí. Fue establecido O Corea del Corea del Norte. Norte. 1948, poco después de una división de Corea en 2 entidades separadas. Desde su creación, este ejército ha sido una parte integral del gobierno y del régimen político, habiendo luchado contra las fuerzas de Corea del Sur y de la coalición liderada por Estados Pero Corea del Norte también tiene poder militar muy fuerte. Entonces México supera. Qué bueno. A lo largo de los años, ha habido un enfoque en la militarización y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas norcoreanas, lo que ha llevado a la construcción de un ejército bien equipado y numeroso, teniendo un presupuesto entre los más altos del mundo, con un 25-30% del PIB y que está muy por encima del 1% que gasta México. Sin embargo, debido a la falta de transparencia y a la opacidad del régimen, es difícil obtener datos precisos sobre el poder militar de Corea del Sur, más allá de las exhibiciones públicas que regularmente hace el gobierno. Y es que el país, según la BBC, tiene armas nucleares únicamente comparables a las poseídas por Estados Unidos, Rusia y China. Pero esto no mejora su posición en el ranking de Global Fighter Power, posicionándose en el lugar número 34 en cuanto a poderío militar. Por supuesto, por debajo de la posición 31 que ocupa el Gran México. En 2014, Nigeria superó a Sudáfrica, la economía más grande de África. Y con más de 200 millones de personas dentro de su territorio, es el mercado más grande del continente y una de las regiones futuras más prometedoras de ese lado del planeta. Y es que Nigeria es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo y el mayor productor de África, bombeando alrededor de 2 millones de barriles por día. Esta data sirve para ilustrar cómo esos excedentes económicos han ayudado a la nación a reconfigurar y repotenciar su aparato militar, ocupando el puesto 36 en el mundo y el cuarto en el continente africano, posición que también le ha ubicado por debajo de México a pesar de los mencionados avances. Sí, Nigeria es grande país. Que ha conseguido la nación. En ese sentido, expertos informan que las Fuerzas Armadas nigerianas están sobrecargadas debido a la insuficiencia de personal y los numerosos desafíos de seguridad que enfrenta el país, contando solo con 223,000 efectivos, siendo un número más bajo que todos sus vecinos y también menor a las cifras que posee este grandioso México, estimadas en 415,000 personas.
Y el que viene sí que te va a sorprender, y es que en medio de toda la exageración sobre la defensa europea, a veces se nos olvida lo que está sucediendo en los Estados miembros a nivel de problemas presupuestarios. Y es que sí, vamos a tomar el caso de Países Bajos. Sí, el siguiente de esta lista, aunque no lo creas. Y es que su anterior ministro de Defensa tuvo que admitir en 2015 que las Fuerzas Armadas holandesas no estaban completamente a la altura de sus tareas de defensa del artículo 5. Pues sí, al igual que otros ejércitos europeos, las Fuerzas Armadas holandesas emergieron disminuidas de la era del dividendo de paz de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Fría. Y es que su fuerza... Es interesante si México también supera a España militarmente. A solo Vamos a ver. 6.500 en 2018. Y hoy no podrían desplegar simultáneamente un equipo en cualquier área de México o desplegar tropas en otras partes del mundo como lo hicieron en muchos momentos de su pasado. Y es que desde principios de la década de 1990, el ejército ha sido presa fácil para los sucesivos gobiernos holandeses que buscan recortar las finanzas públicas, y actualmente países como México han logrado superarlos en personal, equipamiento, armamento y despliegue geopolítico, llegando a ocupar Qué bien, sí, muy bien. Aunque no lo creas para nada, del ranking de Global Fighter Power. Portugal, una nación relativamente pequeña en términos de superficie terrestre, tomó la delantera en términos de exploración naval y se convirtió en la primera superpotencia mundial real. De eso hemos hablado en algunos de nuestros videos. Y con su tecnología naval militar superior, este antiguo imperio navegó por el mundo, plantando colonias desde Brasil hasta Macao. Ya en el siglo XVIII, los portugueses habían perdido su influencia comercial y con ello... En los tiempos antiguos, Portugal tenía potencia militar, tenía flota, muchos barcos y tenía poder. Y ahora, mira, el gasto militar todo ha cambiado. Representó aproximadamente el 1.7% de su PIB. Y aunque esta cifra es menor que la de algunos de otros países y es similar a la de México, aún así indica un compromiso sólido con la seguridad y la defensa. Y es que en términos de personal militar, sin embargo, Portugal solo cuenta con Parece chico ruso. alrededor de... Yo creo que es ruso. Activos, experimentando reducciones significativas en los últimos años, especialmente durante los procesos de reestructuración y modernización de la Armada. Así, mientras México se posiciona en el lugar 31 de Global Fighter, Portugal es hoy, escucha esto, la nación 41 más poderosa. 10 puestos más. Sí, 10 puestos más abajo. Tan mítico. Grande diferencia entre puestos. Durante 50 años, Colombia, mira. Y policiales debieron enfrentar a las amenazas subversivas de las FARC, dejando 200.000 muertos y más de 6 millones de desplazados internos. Todos esos tristes años de guerra contrasubversiva condicionaron la doctrina y las adquisiciones de fuerza militar, consiguiendo extensa experiencia en el tipo de guerra que tuvieron que librar durante décadas y cosechando consigo importantes aliados como Estados Unidos, que inyectaron de cifras monetarias exuberantes a la maquinaria militar colombiana. Pero hoy, con toda esa historia a su espalda y un presupuesto que roza el 3.2% del PIB, el ejército militar de Colombia no logra superar el poderío mexicano a pesar de contar con un personal que supera el 1.000.000 de personas. Wow. ¿Y cuáles serían las razones para ello? Te podrías preguntar tú. Bueno, el PIB de México es aproximadamente 3.49 veces más grande que el de Colombia, por lo que dispone de mayores recursos económicos, así como una Sí, tiene razón. y un área de defensa que ha ido a la par del desarrollo manufacturero e industrial que ha experimentado México por décadas. Y ahora pasemos a un país que también te va a sorprender, y es que la historia militar de Irak, debido a un rico registro arqueológico, es una de las más largas de la historia. Irak, el país militar, muy militar. De Irak, que solía ser en un pasado Mesopotamia, se conoce como la cuna de la civilización, y se han registrado guerras de conquista en esta región desde el tercer milenio antes de Cristo. E incluso antes de cualquier confrontación. Y después de salida de estadounidenses, también los estadounidenses dejaban muchísimas armas, muchísimas bases militares allá.
muchísimos vehículos. El Golfo fue una experiencia decisiva para la sociedad iraquí y para sus fuerzas armadas, por supuesto, creciendo de 242.000 miembros en 1980 a alrededor de 1.000.000 para el año 1988, finalizando en los 330.000 que posee actualmente, a la par del Gran México. Durante la última década, las Fuerzas Armadas de Irak han adquirido un grado mucho más alto de profesionalismo y armas nuevas y más modernas que no tenían a principios de la década de 1980. Pero esto no parece ser suficiente para superar la estratégica configuración de las fuerzas militares mexicanas. En tal sentido, Irak ocupa el puesto 45 de Global Fighter Power, o unos También grande diferencia por debajo de México y su gran aparato militar. Amigos, qué bien que México supera a estos países militarmente. Sí. Y además supera muchos países más, porque hay, yo creo que lista más de 100 países y México supera a muchos países. Y es muy bueno que México está preparado para defender a su patria, a su país. Sí, y entonces en este vídeo hablaban solo sobre los países grandes, porque Sí. como hemos visto, hay también algunos puestos más. Y esto es muy bueno porque todos estos países, sí que son grandes, están muy bien preparados también militarmente. Y México supera. Y esto es increíble. Sí, amigos, vimos el desfile militar mexicano y vimos que México produce sus propias armas, Sí. sus propios vehículos blindados. Además, yo vi noticia que México quiere producir aviones de combate con su propia producción dentro del país. Es muy bueno. Además, en México hay guerreros en cada hijo, Sí. como se dice. Y además la preparación militar en México, como preparan los soldados en colegios militares o en escuelas militares, es muy buena. Sí. Vimos varios vídeos militares sobre México y sabemos la potencia, sabemos el poder de México y México está preparado muy bien militarmente. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.